Nunca me imaginé que la sangre pudiera doler tanto cuando se vuelve en tu contra. La maternidad es una experiencia llena de entregas pequeñas, de sacrificios que no se mencionan, de decisiones que se toman en silencio porque uno siente que su deber no tiene precio. Desde que nació Tomás, lo único que quise fue que tuviera una vida digna, sin las carencias que yo conocí de niña. Recuerdo bien el primer par de zapatos nuevos que le compré con mi primer salario en la cafetería, cómo le brillaban los ojos al verlos. Desde entonces, todo giraba en torno a él. Su bienestar, su educación, sus sueños. Nunca me pesó trabajar doble turno, cocinar de madrugada, caminar bajo la lluvia para ahorrar un pasaje, renunciar a vacaciones, a ropa nueva, a mis propias necesidades. Todo era para él. Crié sola a Tomás desde que su padre nos dejó cuando apenas tenía 3 años. No quise otro hombre en casa. Mi vida entera la dediqué a ser madre. Vivíamos en una casita modesta en las afueras, una que fui pagando con mucho esfuerzo durante casi 20 años. Cada gota de pintura, cada arreglo, cada mueble, tenía un pedazo de mí. Mi casa era mi refugio, el lugar donde lloré sola muchas veces sin que Tomás lo supiera, donde celebré cada uno de sus logros aunque él no siempre se diera cuenta. Cuando Tomás creció y empezó la universidad, sentí que todo el esfuerzo valía la pena. Era inteligente, simpático, siempre rodeado de amigos. Me gustaba escucharlo hablar con tanta seguridad, ver cómo se desenvolvía, cómo planeaba su futuro. Pero también vi cómo poco a poco fue cambiando. Ya no me contaba sus cosas como antes, ya no buscaba mi opinión. Empezó a verse con una muchacha llamada Clara, y desde el primer momento supe que ella no me quería. Nunca fue grosera de frente, pero evitaba la mirada, usaba ese tono de voz seco, condescendiente. A Tomás le bastó 1 año de relación para irse a vivir con ella. Me lo anunció un día como si fuera cualquier cosa. Solo vino a casa, se llevó algunas cosas y me dijo que ya no volvería a dormir ahí. Aún así, yo seguía ayudándolos como podía. Si les faltaba algo, si se atrasaban en algún pago, ahí estaba yo. Con mis ahorros de toda la vida, los que guardaba en una cuenta sin tocar desde hacía más de 20 años, pensaba algún día arreglar un poco la casa o quizás darme el gusto de viajar, aunque fuera a una ciudad cercana. Pero no llegué a hacer nada con ese dinero. Fue en una tarde cualquiera, una de esas en las que el cielo parece avisarte que algo anda mal. Tomás vino a casa, como no lo hacía desde hacía meses. Venía sonriente, exageradamente amable, como si quisiera tapar algo. Me abrazó, me preguntó si necesitaba algo, me dijo que lo había estado pensando y que tenía una propuesta que hacerme. Me habló de un viaje. Me dijo que él y Clara querían irse unas semanas al extranjero, algo especial, que había surgido una oportunidad increíble y que no podían dejarla pasar. Y luego, con una sonrisa que me pareció hueca, me dijo que sabía que yo tenía ahorros, que ese dinero ya no lo necesitaba porque según él, ya estaba mayor, que debía pensar en disfrutar la vida a través de ellos. No entendí bien en ese momento lo que quería decir. Pero en cuestión de minutos, me dio a firmar unos papeles. Me hablaba rápido, confundido, tratando de convencerme de que lo que hacía era por mi bien. Que al regreso me devolvería todo, que incluso me traería un regalo. Le pedí tiempo para pensarlo, pero me insistió. Me presionó con frases que dolían más que cualquier golpe. Me dijo que estaba vieja, que no entendía cómo funcionaba el mundo ahora, que no necesitaba ese dinero acumulado en una cuenta sin propósito, que él lo sabría usar mejor. Firmé, confundida, sin fuerzas para discutir, con el corazón apretado. A los pocos días, ya no estaban. Ni una llamada, ni una postal, ni un mensaje. Solo supe por una vecina que los había visto con maletas enormes y cara de triunfo. Mi cuenta quedó en 0. Cuando fui al banco, sentí un frío terrible en la espalda. No quise creer que él lo había hecho. Me repetía que debía haber un error, que no era posible que mi hijo me dejara sin nada, pero los movimientos estaban ahí. Todo había sido transferido, retirado, liquidado. Las lágrimas me nublaban la vista mientras firmaba el último documento, el que confirmaba que no tenía ya ni un centavo. Pasé noches sin dormir, días enteros sin salir de casa. Sentí vergüenza, rabia, un dolor seco en el pecho que me impedía incluso respirar bien. Mi hijo me había robado.
No encontraba otra palabra. Robado. Y para colmo, con la excusa de que yo era vieja, como si la vejez me quitara el derecho a mi propio esfuerzo. Decidí que no iba a llorar más por él. Vendí la casa. No por necesidad, sino por decisión. Me deshice de todo lo que había construido por él. Compré una pequeña vivienda en otra ciudad, donde nadie me conociera. Me instalé con lo justo, sin adornos, sin fotografías, sin recuerdos que me ataran. Cerré la puerta a todo lo que había sido mi vida anterior. Tomás no volvió a llamarme. Supe por terceros que regresaron después de un mes, que buscaron mi casa y no la encontraron. Que se enfadó, que fue a casa de una amiga mía y la amenazó con denunciarme por abandono. Nadie le respondió. Nadie le dio razón. Yo había desaparecido para él. En la nueva ciudad me inventé una rutina. Caminaba por las mañanas, ayudaba en una biblioteca comunitaria, hablaba con desconocidos que no sabían mi historia. Me sentía libre en una forma extraña, como si al perderlo todo hubiera ganado algo que no sabía que me faltaba. Volví a leer, a escuchar música, a plantar flores en un pequeño balcón que me daba un poco de paz. Pasaron los años. 3, exactamente. Y un día, al abrir el buzón, encontré una carta sin remitente. Era de Tomás. Su letra era temblorosa, llena de arrepentimiento. Decía que había estado buscándome, que entendía el daño que me hizo, que su vida no había sido buena desde entonces. Que Clara lo había dejado, que el dinero no les duró ni 6 meses, que él había pasado por trabajos temporales, por deudas, por un vacío que no lograba llenar. Que me necesitaba, que quería hablar conmigo. Decía que no esperaba que lo perdonara, pero que deseaba al menos mirarme a los ojos y decirme que lo sentía. Tardé semanas en decidir si responder. Finalmente lo hice. Le escribí con calma, sin rencor. Le dije que estaba viva, que estaba bien, que había vuelto a aprender a quererme a mí misma, y que no lo odiaba, pero que nunca más sería la misma madre que le daba todo sin medida. Nos encontramos en un café del centro. Lo vi llegar, más flaco, más serio, con los ojos húmedos. Me abrazó y lloró. No le dije nada. Lo dejé llorar. Después de un rato, hablamos. Le conté lo que hice con el dinero de la venta de la casa. Le dije que no me quedé con él, que lo doné a un fondo para mujeres mayores sin recursos, muchas de ellas abandonadas por sus hijos. Le tembló el labio. Le brillaron los ojos. Me miró largo rato sin decir palabra. Y entonces lo entendió. No pedí disculpas ni le pedí que las diera. Solo le pedí que siguiera su camino. Le dije que si quería visitarme, podía hacerlo. Pero que mi vida ya no giraba alrededor de él. Que me había reconstruido y que me dolía, pero que ya no podía darle lo que antes. Y lo aceptó. Los primeros días después de aquel encuentro fueron extraños. Me costaba acostumbrarme a la idea de tenerlo de nuevo cerca, aunque fuera solo por momentos. No me llamaba todos los días ni pretendía recuperar una relación como si nada hubiera pasado. Supe que el golpe había sido profundo y que el tiempo había hecho más por enseñarle que todas mis palabras en el pasado. Lo veía llegar a veces con la cabeza gacha, con una bolsa de pan o unas frutas, como si quisiera reparar, con gestos simples, algo que él mismo había destruido. Nunca le pregunté por su vida actual. Nunca le pedí explicaciones. Me limité a dejarlo entrar, a ofrecerle un té, a escuchar cuando me hablaba y a despedirlo cuando se marchaba. En el barrio donde vivía ahora nadie lo conocía. A mí me veían como una mujer tranquila, mayor, algo reservada pero amable. Sabían que tenía un hijo que venía de vez en cuando, pero nadie imaginaba lo que habíamos vivido. Era mejor así. Mi historia me pertenecía y no necesitaba convertirla en conversación de vecinos. Cada vez que lo veía, algo en mi interior se removía. No era rencor. No era tristeza. Era algo más parecido a la resignación de saber que el amor de una madre, cuando se hiere de ese modo, no desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve más frío, más contenido, menos impulsivo. Como un río que fue desviado de su cauce natural y ahora corre por otro canal, más estrecho, más vigilado.
Tomás no era el mismo. Lo notaba en sus ojos, en la manera en que se sentaba, en cómo tomaba la taza con las dos manos como si temiera romperla. Ya no hablaba de planes grandes ni de ideas brillantes. Hablaba de trabajos simples, de un curso técnico que había empezado, de un empleo en un taller. Había alquilado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, una habitación con baño compartido y cocina mínima. Me lo dijo sin esperar lástima, simplemente como quien comparte un dato más. Le ofrecí una manta que tenía guardada, le di unas sábanas viejas y un par de utensilios de cocina. Nada más. No dinero. No promesas. Algunas tardes me llamaba solo para decirme que había pasado por el parque, que se acordó de mí, que las flores estaban abriendo. No buscaba nada. Solo hablar. Y en esos pequeños gestos, fui recuperando algo de la calma que me había quitado. Empecé a pensar que tal vez, con los años, podría tener otra clase de vínculo con él. No el de antes. No la madre que lo abrazaba cada vez que se caía, ni la que le preparaba su comida favorita sin que él la pidiera. Sino otra versión de mí misma, más consciente, más equilibrada, más protegida. Una vez, en uno de esos días grises en los que el cielo se confunde con el humo de los techos, lo vi parado en la puerta, empapado. Había perdido su trabajo y no tenía a dónde ir. No me pidió entrar, solo me miró. Le abrí la puerta. Le dije que podía quedarse esa noche, pero que al día siguiente debía buscar otro lugar. No como castigo, sino como límite. Pasó la noche en silencio, sin tocar nada. Dormía con los brazos cruzados sobre el pecho, como si aún cargara una culpa que no se atrevía a soltar. A la mañana siguiente, se fue sin despertarme. Durante semanas no supe nada de él. No llamó, no vino. No sabía si debía preocuparme o si era mejor dejar que el silencio hiciera su parte. A veces el cariño también necesita distancia para no volverse dependencia. Fui al mercado, al centro cultural, continué mis caminatas, mis rutinas. Pero no podía evitar mirar de reojo a los jóvenes en las esquinas, preguntándome si uno de ellos sería Tomás, si acaso lo vería doblar una calle o caminar a lo lejos. Cuando al fin volvió a aparecer, tenía otra cara. No más limpia, no más feliz. Pero sí con una firmeza que antes no le conocía. Me dijo que había encontrado trabajo fijo en un taller de carpintería. Que no era mucho, pero era algo. Que tenía un compañero que lo estaba ayudando, que compartía su apartamento ahora con otro hombre mayor que también había perdido a su familia. No me pidió ayuda. Me trajo un pequeño banco de madera que él mismo había hecho. Lo puso sobre la mesa de la cocina, lo empujó con suavidad hacia mí y me dijo que era mío. No dije nada. Lo tomé y lo coloqué junto a la ventana. Desde entonces, allí me siento a ver el atardecer. Así fue pasando el tiempo. Lentamente. Sin promesas, sin grandes gestos. Pero con presencia. Tomás venía cada 2 semanas, a veces cada 3. Me traía pan, flores, una caja con tornillos, una historia nueva. Hablábamos poco, pero lo suficiente. A veces me tomaba de la mano. Otras veces se quedaba en silencio mientras yo tejía o leía. No hacía falta hablar mucho. Habíamos pasado por un abismo, y solo con estar ahí, del otro lado, era suficiente. Hubo un día especial, uno que guardo en la memoria como un símbolo de algo que no sabría nombrar. Fue mi cumpleaños. Nunca me gustó celebrarlo. Desde que me hice mayor, prefería que pasara como un día más. Pero esa vez, Tomás llegó con un pequeño pastel en una caja blanca. No era elegante ni costoso. Era de los que venden en las panaderías sencillas. Lo colocó sobre la mesa, sacó 2 platos de mi cocina sin que yo le dijera nada, y encendió una vela que trajo en el bolsillo. Cantó bajito. Desafinado, con voz temblorosa. No dije nada. Lo dejé cantar. Cuando terminó, me besó en la frente y me dijo que ese día entendía mejor que nunca lo que era tener una madre. Que no lo había sabido antes, que le había tomado años y pérdidas entenderlo, pero que ahora lo sabía. No, lloré. Solo asentí y partí el pastel. Comimos en silencio,
como si esa fuera nuestra forma de reconciliación. No me pidió herencia. No mencionó la casa, ni el dinero perdido, ni el pasado. Simplemente estuvo ahí. Y en esa presencia, sin exigencias, sin culpa, sin exigencias de perdón, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Pasaron algunos meses después de aquel cumpleaños, y cada día me sentía más lejos de esa mujer que fui cuando Tomás se fue con mis ahorros. No porque hubiera olvidado, porque olvidar no se puede, sino porque entendí que uno también debe ir soltando las partes de sí misma que ya no le sirven, que solo pesan. Empecé a caminar más seguido por el parque. Me acostumbré a llevar siempre un libro conmigo. Me sentaba bajo un árbol, en la misma banca que da al estanque, y desde ahí observaba la vida pasar. Niños jugando, ancianos leyendo el periódico, parejas discutiendo en voz baja, palomas peleando por migas. La vida, en su forma más simple y ruidosa, me daba compañía sin pedirme nada a cambio. Tomás aparecía de vez en cuando, ya no con la urgencia de antes, sino con una constancia amable. Un domingo trajo una planta en una maceta rota, diciendo que la encontró tirada y le pareció que yo podía darle vida otra vez. La puse en el alféizar. Al principio parecía resistirse, como si arrastrara el mismo cansancio de quien la trajo, pero con el tiempo empezó a sacar brotes verdes. La regaba cada 2 días, con cuidado, como si ese pequeño gesto mantuviera algo más en equilibrio. Algunas veces, Tomás hablaba del pasado, pero sin dramatismo. Me contaba fragmentos, como quien suelta piezas sueltas de un rompecabezas que no se va a volver a armar. Me dijo que cuando Clara se fue, lo hizo sin decir mucho, que simplemente le dejó una nota en la mesa. Que ella creía que él era un inútil, que no supo hacer nada con el dinero que tanto había insistido en tomar, que había fracasado como pareja y como adulto. Yo lo escuchaba sin juzgar. Ya no era mi papel el de consolarlo. Había decidido no volver a ocupar ese lugar de madre que lo salva de sí mismo. Ahora era otra cosa. Alguien que podía estar, pero no a cualquier precio. Con el tiempo supe que él también entendió ese cambio. Dejamos de hablarnos como madre e hijo dolidos. Empezamos a hablarnos como 2 personas que comparten un pasado en común, pero que caminan por separado. Me traía pequeñas cosas del taller, objetos hechos con sus manos. Un posavasos de madera, una cajita donde guardo mis hilos, un marco para una foto antigua que nunca colgué, pero que él insistió en arreglar. Cada uno de esos objetos tenía algo que no decía, pero que se notaba: el esfuerzo. La voluntad de reparar. Yo seguía con mi rutina. Me gustaba ir a la biblioteca del barrio. Leía novelas largas, biografías de mujeres que habían pasado por tiempos difíciles y habían encontrado maneras de reinventarse. A veces, mientras leía, me encontraba comparando sus historias con la mía. Y aunque no me consideraba una heroína ni mucho menos, comprendía que había una forma de dignidad en el silencio, en no rendirse, en seguir con la cabeza alta aunque la espalda doliera. Una tarde de invierno, Tomás me propuso arreglar el armario de mi habitación. Estaba viejo, con las bisagras flojas y una puerta que no cerraba del todo. Le dije que sí. Lo vi llegar con sus herramientas, su metro enrollado, sus tornillos y una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, me pareció sincera. Se pasó la tarde midiendo, lijando, colocando piezas nuevas. Al terminar, no me pidió que lo elogiara, pero lo hice igual. Le dije que estaba bonito, que olía a madera recién nacida, que parecía otro. Me miró y asintió. Dijo que era la primera vez en años que hacía algo bien de verdad. No supe qué contestar, así que lo abracé. Un gesto corto, seco, pero suficiente. Como un punto final donde antes solo había comas suspendidas. Pasaron los meses, y poco a poco, me acostumbré a su presencia. No todos los días. No cada semana. Pero sí lo suficiente para no sentir que era un extraño. Empezó a traerme libros. Me decía que los encontraba en la calle, que alguien los había dejado cerca del taller. Eran libros usados, a veces con anotaciones en los márgenes, otras con hojas dobladas o tapas rotas. Yo los recibía como si fueran joyas. Cada historia era una nueva forma de escapar del pasado, de reconstruirme. Me gustaba leer en voz alta mientras él arreglaba algo en casa.
A veces, aunque no lo dijera, sabía que le gustaba escuchar. También empecé a verlo distinto. Ya no como el joven impulsivo que me robó, sino como un hombre marcado por sus propias decisiones, golpeado por la realidad, pero no destruido. Su rostro tenía arrugas nuevas, una mirada más dura, menos soñadora. Había perdido algo, sí, pero también había ganado otra clase de verdad. Esa que uno solo descubre cuando toca fondo. Un día me dijo que quería visitar la casa vieja. Que necesitaba verla una vez más. Al principio dudé. Me resistí a volver a ese lugar donde todo había cambiado. Pero acepté. Tomamos el autobús, caminamos unas cuadras y allí estaba. La fachada seguía igual, aunque los colores eran distintos. El nuevo dueño había pintado de blanco las paredes que yo alguna vez pinté de amarillo. El jardín estaba descuidado, con pasto alto y flores secas. Me dolió un poco. No por la casa, sino por todo lo que representaba. Nos quedamos parados frente a la reja sin decir nada. Tomás respiraba profundo. Sus ojos recorrían cada rincón como si pudiera ver los recuerdos pegados en las paredes. Le conté que ahí aprendí a cocinar, que ahí tejí la manta con la que lo cubrí la primera noche que tuvo fiebre, que ahí enterré a nuestra perra vieja cuando él tenía 10 años. Me escuchó en silencio. Cuando terminamos, dimos media vuelta y nos fuimos. En el camino de regreso, no hablamos. Cada uno pensaba en sus cosas. Al llegar a casa, preparé sopa, él sirvió el pan y comimos. No dije más. No hizo falta. Esa noche, mientras cerraba la puerta, pensé que algo había cambiado definitivamente. Que esa visita a la casa vieja fue como un rito. Un cierre. Con el paso de los días, empecé a ver en Tomás una intención nueva. No buscaba que lo perdonara con palabras, sino que le permitiera estar. No más. No menos. No quería que borráramos lo que pasó, ni que pretendiera que nada dolió. Solo quería formar parte, aunque fuera de lejos. Y yo, que tanto sufrí, me di cuenta de que podía darle eso. No más todo. No más todo el tiempo. Pero sí una parte. Una parte tranquila, una parte que ya no esperaba nada. La vida, cuando se asienta, deja de hacer ruido. Ya no es tormenta, ni sacudida, ni caída libre. Es más bien como ese goteo constante en la cocina que uno termina por aceptar, no porque deje de molestar, sino porque aprende a convivir con él. Así fueron los meses que siguieron a esa visita a la casa antigua. Yo volví a mi rutina como si nunca la hubiera interrumpido. A veces pensaba que los días eran iguales, pero luego, en los detalles mínimos, encontraba variaciones. El sabor del té, el cambio en la luz al atardecer, la manera en que mi cuerpo respondía diferente al frío. Ya no esperaba sorpresas ni llamadas inesperadas. Tomás llegaba algunos domingos, se sentaba en la silla del rincón y hablábamos de cualquier cosa. Un domingo me contó que había empezado a estudiar de noche. Un curso de electricidad básica, algo que le permitiera complementar lo del taller. Dijo que era duro, que el cuerpo no le daba igual después de tantas horas de trabajo, pero que se sentía bien. No lo felicité. Solo le dije que me parecía una buena idea. Aprendí que no necesitaba aplaudirle cada paso como antes, que los logros no siempre necesitan una ovación, sino apenas un reconocimiento silencioso. Él lo entendía. Ya no era el mismo muchacho que esperaba que le celebraran todo. También cambió la manera en que hablaba de sí mismo. Ya no usaba excusas, ni culpaba a otros. Cuando contaba algo que había salido mal, lo hacía sin buscar consuelo. Simplemente lo nombraba, como parte de su realidad. Esa forma de asumir me hizo verlo con otros ojos. Empecé a admirar, en silencio, esa forma nueva que había adquirido su carácter. Me dolía recordar lo que tuvimos que atravesar para llegar hasta ahí, pero al mismo tiempo comprendía que no hay otro camino para algunas lecciones. Una tarde, mientras limpiaba el armario del pasillo, encontré una caja que había guardado en mi mudanza. Dentro había cartas viejas, recibos, fotos, recortes de diarios. Cosas que una guarda por costumbre, sin saber por qué. Al fondo, doblado con cuidado,
estaba el sobre donde alguna vez guardé la escritura de la casa que vendí. Me quedé un buen rato con ese sobre entre las manos. Era más liviano de lo que recordaba. Lo abrí y saqué el papel, con ese olor a tinta antigua que tanto respeto me daba. Leí mi nombre, la dirección, la fecha. Pensé en todo lo que había representado esa propiedad. No solo ladrillos. Era el lugar donde había criado a mi hijo, donde había envejecido junto a mis sueños, donde había vivido mi mayor traición. Volví a guardar el papel. No lloré. No me pesó. Solo entendí, con una certeza tranquila, que el desprendimiento había sido necesario. Que si no hubiera vendido esa casa, si no me hubiera ido, si no hubiera roto de raíz, nada de lo que vino después habría sido posible. A veces la vida exige un corte limpio, una renuncia sin retorno. Y yo lo había hecho. No con rabia, sino con convicción. Ese mismo día, Tomás llegó sin avisar. Traía en la mano una bolsa con pan caliente y 2 manzanas. Me dijo que había pasado por la panadería y se acordó de mí. Le serví té, nos sentamos a la mesa. Le conté que había encontrado la escritura. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, bajó la cabeza y dijo que entendía por qué lo hice. Que durante mucho tiempo lo vivió como una traición, como si yo le hubiera quitado su lugar en el mundo, pero que ahora veía las cosas de otra manera. Me dijo que si yo no hubiera cerrado esa puerta, él nunca habría aprendido a construir otras. Después de ese día, empezó a hablar más seguido de cosas personales. Me contó que había estado solo durante mucho tiempo, incluso cuando estaba con Clara. Que sentía que siempre intentaba llenar vacíos que no entendía. Que el dinero se le fue de las manos porque no supo qué hacer con él, que pensó que tenerlo le daría poder, seguridad, control. Pero lo único que le dio fue vértigo. Me confesó que muchas noches se quedaba mirando el techo, sintiéndose más niño que nunca, deseando volver atrás y cambiar una sola decisión. No le dije que yo también tuve noches así. No le conté que durante meses me despertaba sobresaltada, con la sensación de que él seguía en casa y de que todo había sido un mal sueño. No quise revivir ese dolor. En su voz ya estaba el peso de las consecuencias, no hacía falta más. Lo escuché como si fuera la primera vez que hablaba. Y de alguna forma, lo era. También me habló de cosas pequeñas. De un compañero del taller que le enseñó a cortar mejor la madera, de una vecina que le regaló un libro de segunda mano, de una señora que le ofreció comida un día en que él se olvidó de almorzar. Me hablaba de todo eso con una dulzura nueva, como quien empieza a notar los gestos que antes ignoraba. Empezaba a descubrir el valor de lo simple, de lo cotidiano, de lo que no tiene precio, pero que vale mucho. Yo seguía cocinando mis platos sencillos. Sopa, arroz, alguna legumbre. Y siempre tenía una taza de té lista cuando él venía. No por obligación, sino porque me nacía. Una parte de mí había vuelto a confiar, aunque no lo dijera. La herida estaba cerrada, pero la cicatriz se notaba. Aún así, la vida seguía. Más tranquila, más justa. Sin deudas emocionales. Una mañana de verano, me trajo un ventilador viejo que había arreglado. Me dijo que lo encontró en la basura y que pensó en mí. Me hizo reír. Le dije que parecía un niño trayendo tesoros. Se sonrió. Me gustaba verlo así. Ya no cargaba el rostro tenso del pasado. Había algo más ligero en su forma de moverse, de estar. Algo parecido a la paz. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno, aunque no lo compartía con nadie. Pequeños textos, recuerdos, frases sueltas. Era mi forma de poner en orden lo que sentía. Una vez pensé en mostrarle uno de esos escritos, pero me detuve. Algunas cosas están hechas para uno solo. No por secreto, sino por respeto. Necesitaba guardar un espacio íntimo donde seguir siendo yo, sin interferencias. Así pasó ese año. Silencioso, firme. Sin grandes acontecimientos, pero con una estabilidad que agradecía cada día. Tomás ya no era una herida abierta. Era una historia con final abierto. Una que se podía seguir escribiendo con calma, sin prisas, sin miedo. Y eso,
después de tanto dolor, era más que suficiente. La calma verdadera no es silencio total, ni ausencia de problemas. Es más bien como esa pausa profunda entre respiraciones, cuando uno ya no está esperando el próximo sobresalto. Así vivía yo ahora. Con una rutina clara, sin sobresaltos, sin necesidad de explicar nada a nadie. Me había convertido en una mujer que no temía estar sola, pero que tampoco rechazaba la compañía si llegaba con respeto y sin exigencias. Había aprendido que no toda visita es bienvenida, y que algunas presencias solo valen cuando saben mantenerse al margen del desorden interior. Tomás seguía viniendo cada tanto. A veces aparecía sin avisar, otras veces llamaba desde el taller para decirme que pasaría a verme. Había dejado de ser una figura inquietante en mi vida. Ahora era alguien que, con cada visita, iba reconstruyendo con gestos pequeños lo que alguna vez rompió con tanta brutalidad. Una mañana me trajo una lámpara. Me dijo que la hizo él, con restos de piezas eléctricas. Era rústica, algo tosca, pero funcionaba. La puse en la mesita junto al sillón donde leía cada tarde. Me gustaba pensar que cada vez que la encendía, también se encendía algo en mí que ya no dolía. Comenzó a contarme más cosas de su vida pasada. No en tono de confesión, sino como quien por fin entiende las razones de su propio camino. Me habló de las primeras semanas después del viaje, cuando creía que todo sería más fácil. De cómo él y Clara discutían por dinero, por comida, por lo que no sabían hacer. Me contó que nunca hablaron del futuro, que solo escapaban del presente. Que el dinero, ese que me quitó, se les fue como agua entre los dedos. Hoteles, restaurantes, ropa, taxis, fotos. Me dijo que llegó un momento en que no sabían ni cómo pagar el vuelo de regreso. Lo dijo con vergüenza, pero sin buscar compasión. Solo quería que yo lo supiera. Me preguntó si alguna vez pensé en denunciarlo, en hacer algo legal por el dinero. Le dije que no. Que lo que me dolió no fue el dinero en sí, sino la traición. Que uno puede recuperar billetes, pero no siempre puede reparar un vínculo roto. Le dije que cuando me fui, lo hice por mi salud mental. Porque si me quedaba, no solo iba a perder el dinero, también me iba a perder a mí misma. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Y por primera vez, me agradeció. No por el pasado, sino por haber hecho lo que hice. Dijo que si yo no hubiera puesto ese límite, él nunca habría aprendido a respetar los suyos. La relación que teníamos ahora era otra cosa. Ya no éramos madre e hijo en el sentido tradicional. Éramos dos personas que compartían un lazo de sangre, sí, pero también una historia difícil, compleja, con heridas y silencios, pero también con el deseo de no repetir errores. Me gustaba verlo llegar. No porque lo necesitara, sino porque había aprendido a apreciarlo desde un lugar nuevo. Uno en el que ya no había miedo, ni dependencia, ni resentimiento. Solo respeto. El barrio seguía tranquilo. Las mismas caras, las mismas rutinas. Algunas vecinas me preguntaban por Tomás, pero yo nunca contaba demasiado. Prefería guardar nuestra historia como algo íntimo. No por vergüenza, sino porque había aprendido que no todos los dolores merecen ser puestos sobre la mesa para que otros los comenten. Lo que él y yo habíamos vivido no era para exposición pública. Era un proceso lento, privado, que solo nos pertenecía a nosotros. Un día vino con una caja de herramientas nuevas. Dijo que se las regaló el jefe del taller por haber completado el curso. Estaba orgulloso. Se notaba en su forma de hablar, en cómo me mostraba cada destornillador como si fuera una medalla. Me ofrecía guardarle la caja hasta que tuviera un lugar más seguro donde vivir. Me miró con una mezcla de gratitud y alivio. Me dijo que esa era la primera vez que sentía que alguien confiaba en él después de tanto tiempo. Le respondí que confiar no era olvidar, pero que sí era una forma de empezar de nuevo. Con el paso de las semanas, comenzó a traerme libros. Ya no los encontraba en la calle. Los compraba, usados, pero con intención. Sabía lo que me gustaba leer. Biografías, historias reales, mujeres fuertes. Me traía títulos que no conocía y que luego comentábamos. A veces venía solo para eso. Para dejarme un libro, tomar una taza de té,
hablar un rato y marcharse. Y eso, que antes habría parecido poco, ahora era mucho. Era la evidencia de que había un vínculo real, renovado, sin exigencias. Yo seguía escribiendo. Cada noche, antes de dormir, llenaba al menos una página de mi cuaderno. No era un diario. No escribía hechos, sino sensaciones. Palabras sueltas, imágenes, frases que me venían a la cabeza mientras recordaba cosas del pasado o pensaba en lo que vendría. No buscaba escribir algo perfecto. Solo necesitaba soltar lo que a veces me quedaba atravesado. Ese cuaderno se volvió una parte de mí, como una extensión de lo que no podía decir en voz alta. Una tarde me preguntó si pensaba dejarle algo. No lo dijo por codicia, ni con doble intención. Lo dijo desde la curiosidad, como quien quiere entender cómo se cierra un ciclo. Le respondí sin rodeos. Le dije que el dinero de la casa lo doné porque necesitaba desprenderme de todo lo que estaba contaminado por el dolor. Que no lo hice para castigarlo, sino para liberarme. Que nunca guardé nada pensando en dejarle algo. Que si algún día volvía a tener algo, lo decidiría desde otra lógica. Pero que no esperara nada. No como reproche, sino como realidad. Me miró y asintió. Dijo que lo entendía. Que no esperaba herencia. Que lo único que quería era seguir viniendo, seguir hablando, seguir siendo parte de mi vida. Esa noche dormí tranquila. Me desperté antes del amanecer y abrí la ventana. El cielo tenía ese color gris azulado que aparece justo antes de que el sol lo tiña de naranja. Me senté en el sillón junto a la lámpara que él hizo, con el cuaderno sobre las piernas. Escribí una frase que aún recuerdo con nitidez: a veces el verdadero legado no es lo que dejamos, sino lo que nos atrevemos a soltar. Y eso era lo que había aprendido. Que uno no vive para heredar cosas, ni propiedades, ni cuentas. Que lo que realmente importa es lo que uno enseña sin querer, lo que transmite sin decirlo. Que las heridas duelen, pero también enseñan. Y que a veces, la reconciliación no es volver atrás, sino aprender a caminar juntos, aún sabiendo todo lo que pasó. Empezaba el otoño cuando noté que las hojas del árbol frente a mi ventana caían con más lentitud que en otros años. Tal vez era solo una impresión, una forma de mi mente de estirar el tiempo, de aferrarse a los días templados antes de que llegara el frío definitivo. O tal vez era yo quien se había vuelto más atenta, más sensible a los pequeños cambios. Lo cierto es que había aprendido a leer las estaciones no por el calendario, sino por las sensaciones del cuerpo y del alma. Cada cambio en el aire me hablaba de ciclos que se cerraban sin ruido. Tomás continuaba viniendo. A veces se quedaba un rato largo, otras veces apenas cruzaba la puerta y se iba. Empezó a hablarme más seguido de su trabajo. Me contó que ya no solo arreglaba cosas, que también empezaba a enseñar a los nuevos. Dijo que le gustaba explicar. Que antes se burlaban de él por no tener paciencia, pero que ahora encontraba cierto placer en repetir una misma indicación varias veces hasta que otro lo entendía. Lo decía con esa sonrisa leve que solo muestran quienes han aprendido a tolerarse a sí mismos. Noté que ya no me hablaba de errores. Ahora me hablaba de procesos. De cosas que tardaban, pero que salían bien si uno insistía. Lo escuchaba con atención. No por cortesía, sino porque me interesaba de verdad. Era como ver cómo se terminaba de formar alguien a quien creí conocer por completo y que, sin embargo, seguía creciendo. No era una segunda oportunidad. Era una nueva identidad. Ese mismo mes me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores. No porque necesitara aprender nada, sino porque sentía curiosidad. Me pareció hermoso sentarme en una sala con otras mujeres de mi edad y ver cómo todas llevábamos dentro una historia larga, compleja, llena de momentos que nunca habíamos contado. No buscábamos publicar nada, ni recibir elogios. Solo necesitábamos decir. Decir lo que no habíamos dicho en años. Me sorprendió lo rápido que fluían las palabras. Escribí sobre mi infancia, sobre mis silencios, sobre mi hijo. Nunca mencioné su nombre. Solo hablaba de el muchacho que partió y volvió con los pies cansados. Cuando Tomás lo supo, me pidió leer algo. Le dije que no estaba listo para eso. Que necesitaba un poco más de tiempo.
Lo aceptó. No insistió. Pero noté en sus ojos una mezcla de orgullo y timidez. Me dijo que siempre supo que yo tenía palabras guardadas. Y que ahora entendía por qué, en sus peores momentos, me buscaba a mí sin saber qué decir. Porque sabía que yo sabría poner nombre a lo que él apenas intuía. Un día vino con una caja grande. Dentro había maderas, clavos, herramientas. Me dijo que quería hacerme una mesa. Una que fuera solo mía, para escribir. Me sorprendió. Nunca le pedí nada. Pero insistió. Le dejé un rincón del salón y durante días trabajó en silencio. Iba y venía del taller, traía piezas, lijaba, medía, armaba. No hablaba mucho. Yo lo observaba desde el sofá. Pensaba en la ironía de todo aquello. Él, que me había quitado la seguridad de un hogar, ahora construía con sus manos un espacio donde yo pudiera crear. No por redención, sino por voluntad. Por amor madurado. Cuando la mesa estuvo lista, la colocó frente a la ventana. Me dijo que así tendría buena luz por las mañanas. Era hermosa en su sencillez. Madera clara, bordes limpios, firmeza. La toqué con ambas manos. Sentí un escalofrío. Era el primer objeto que él me daba sin que yo lo pidiera, sin deuda, sin culpa. Un regalo auténtico. Desde entonces, escribí ahí todos los días. Al principio solo notas sueltas. Luego relatos completos. Fragmentos de mi vida que ya no dolían. Pasajes de momentos que antes me pesaban y que ahora, al escribirlos, se volvían más livianos. Descubrí que la escritura no sana porque borra el pasado, sino porque lo transforma. Lo vuelve historia en vez de herida. Tomás lo entendía. Lo veía en cómo me dejaba mi espacio, en cómo se sentaba en silencio cuando venía y me encontraba escribiendo. Nunca interrumpía. A veces me dejaba un café sobre la mesa y se sentaba a leer. Había comenzado también él a interesarse por los libros. Me pedía recomendaciones. Le gustaban las historias reales, las de hombres que habían cometido errores graves y aún así encontraban una forma de reconstruirse. Creo que buscaba reflejarse, no para justificarse, sino para saber que no estaba solo en su intento. Me habló de su padre una tarde. Dijo que no lo recordaba mucho, que solo tenía imágenes sueltas. Que nunca entendió por qué se fue, pero que ahora, con los años, empezaba a imaginar las razones. Me dijo que no lo excusaba, pero que comprendía que no todo abandono nace de la maldad. A veces también viene del miedo, de la impotencia, de la incapacidad de amar sin dañarse. Yo lo escuché en silencio. No me parecía justo hablar mal de su padre. Lo que fuera que había pasado entre nosotros, ya no tenía lugar. Pero me conmovió que él, mi hijo, pudiera hablar así. Con esa mezcla de nostalgia y claridad. Seguimos compartiendo semanas así. Sin grandes gestos, sin promesas. Solo estando. Habíamos logrado un equilibrio que no necesitaba explicación. Yo sabía que él venía porque quería, no porque se sintiera obligado. Y él sabía que yo lo recibía desde un afecto nuevo, sin expectativa. Una tarde de lluvia se quedó más de lo habitual. El agua golpeaba fuerte los cristales. Le ofrecí quedarse a dormir. Ya no lo hacía desde aquella vez en que perdió el trabajo. Me miró con sorpresa. Me dijo que no hacía falta. Que ya tenía su espacio. Pero que agradecía el gesto. Le dejé una manta de todos modos. Se quedó dormido en el sofá. Lo observé desde la puerta del pasillo. Estaba tranquilo, envuelto en silencio, respirando con lentitud. Ya no parecía el mismo hombre perdido que volvió años atrás con la vergüenza pegada a los ojos. Ahora era otra cosa. Algo más sereno. Más presente. Esa noche volví a escribir. Llené 3 páginas sin parar. Terminé con una frase que se me escapó casi sin pensar: a veces, lo que más cuesta sanar no es el daño ajeno, sino la forma en que uno se rompió tratando de entenderlo. Apagué la lámpara. Me acosté. Y dormí como hacía mucho no dormía. Sin sobresaltos.
Sin pesadillas. Con la conciencia tranquila de saber que, sin buscarlo, habíamos llegado a un lugar nuevo. Un punto donde todo lo anterior ya no dolía igual. Donde cada cosa tenía su lugar. Donde, por fin, el amor no pedía nada a cambio. Los días se hacían más cortos a medida que el invierno se acercaba. Las sombras de la tarde entraban antes por la ventana y teñían de gris los rincones de la casa. Pero no era un gris triste. Era un gris suave, como un susurro. Me acostumbré a encender la lámpara de Tomás apenas caía la tarde. Me gustaba el tono cálido que proyectaba sobre la mesa. Me sentaba ahí, cuaderno abierto, taza de té humeante, y escribía. Sin prisa. Sin meta. Solo escribía. Había encontrado en esa rutina una forma de ordenar mi cabeza, de liberar peso, de hacer memoria sin que me doliera. Tomás venía con más frecuencia. Ya no como antes, buscando perdón, sino desde otro lugar. Uno más natural. Venía como quien visita a alguien importante en su vida, pero sin necesidad de justificar nada. Traía pan, a veces fruta, otras veces solo su presencia. A veces llegaba y se quedaba en silencio largo rato. Nos acompañábamos sin hablar. Yo en mis cosas, él en las suyas. Esa compañía sin palabras se volvió una forma nueva de querernos. Me contó que se había cambiado de habitación. Que encontró un lugar un poco mejor, con más luz, con un pequeño balcón. Me dijo que le gustaba regar las plantas por la mañana, que había comprado una silla vieja y la estaba arreglando. Le gustaba contarme esos detalles, los más pequeños. Como si supiera que yo entendía el valor de esas cosas que no parecen importantes para otros, pero que construyen vida. Un día, mientras me ayudaba a mover unas cajas viejas, encontró una carpeta con dibujos suyos de la infancia. Garabatos, figuras sin proporción, trazos torpes llenos de colores. Los miró largo rato. Me preguntó por qué los había guardado. Le respondí que porque en su momento eran lo único que tenía de él cuando no estaba en casa. Que cuando salía al colegio y yo me quedaba sola, a veces sacaba esos dibujos solo para sentirme acompañada. Se quedó en silencio. Luego dobló con cuidado uno de ellos, lo guardó en su mochila y me dijo que lo colgaría en su nuevo cuarto. Empezó a invitarme a caminar. No muy lejos. Solo a dar una vuelta por la plaza, o a la feria del fin de semana. Caminábamos despacio. Me ofrecía su brazo, no por obligación, sino porque entendía que mis piernas ya no tenían la fuerza de antes. Yo aceptaba su gesto sin hablar. Era su forma de cuidar, y aprendí a recibirla sin temor a depender. En esos paseos, él hablaba más de lo habitual. Me contaba de sus compañeros del taller, de los nuevos encargos, de cosas que pensaba hacer. Me gustaba escucharlo soñar, pero también me gustaba que esos sueños ahora tuvieran los pies en la tierra. Una tarde me preguntó por mi madre. Nunca hablábamos de ella. Le conté cómo era. Dura, silenciosa, trabajadora. Me enseñó todo lo que sabía hacer con las manos. Coser, cocinar, remendar, limpiar. Pero nunca me enseñó a hablar de lo que sentía. No porque no quisiera, sino porque tampoco lo supo hacer. Le dije que mi madre no me abrazaba, pero que nunca me faltó un plato caliente ni una sábana limpia. Tomás escuchó con respeto. Me dijo que ahora entendía muchas cosas. Que había heredado de mí esa forma de amar sin estridencias, sin demostraciones, pero firme. Yo le respondí que con los años aprendí a dar de otra manera. Que el dolor me enseñó a hablar, a nombrar lo que antes solo se sentía por dentro. Y que eso también era parte de mi proceso. Durante el invierno, nuestras visitas se volvieron más regulares. A veces él venía a comer, otras veces yo le preparaba algo para llevar. Empezó a traer su ropa para que le enseñara a coser un botón, a arreglar un dobladillo. Decía que no quería depender de nadie, que quería aprender a valerse por sí mismo en todos los aspectos. Lo vi torpe al principio, pero constante. Y me sentí orgullosa, aunque no lo dijera en voz alta. Ese orgullo callado, que solo una madre conoce, el que se aloja en el pecho como un calor suave. Una mañana, sin previo aviso, me trajo una foto. Era él,
de chico, en la vieja casa. La sostenía en las manos como si fuera un objeto frágil. Me dijo que la encontró entre unos papeles guardados en una caja del taller. Me la dio sin decir nada más. Yo la miré largo rato. Estaba ahí, con una sonrisa incompleta, los ojos abiertos, parado junto al rosal que plantamos juntas una primavera. Sentí una punzada leve en el estómago. No de tristeza, sino de memoria pura. La guardé en uno de mis cuadernos, como quien guarda un trozo de vida ya vivida. Así pasaban los días. A veces más lentos, otras más ágiles. Pero siempre con esa sensación de que, por fin, todo estaba donde tenía que estar. Empecé a dormir mejor, a tener sueños tranquilos. Me sentía en paz. No una paz de cuento, no esa que parece perfecta. Sino una paz real, tejida con aceptación y tiempo. Con errores asumidos, con vínculos reconstruidos sin apuro. Tomás ya no era un hijo que dolía. Era un hijo que estaba. Sin máscaras, sin reclamos. Solo eso, presente. Y eso, después de todo, era lo más valioso. La primavera no llegó de golpe. Fue desperezándose de a poco, abriendo espacio entre los restos del invierno, estirando el sol un poco más cada tarde. Lo sentí en los huesos, en la forma en que el cuerpo se animaba a moverse con algo menos de esfuerzo. Salí al balcón en las mañanas y veía cómo los brotes en las macetas se estiraban hacia la luz. Era un despertar lento, casi tímido, pero constante. Y en mí también empezaban a brotar cosas nuevas. No eran ilusiones, ni planes. Era otra clase de impulso, la necesidad de cuidar lo que habíamos logrado construir con tanto silencio. Tomás, como siempre, llegaba sin demasiado aviso. A veces con barro en los zapatos, otras veces con los ojos llenos de sol. Me contaba que pasaba más tiempo en el taller, que el jefe lo tomaba en cuenta para trabajos más complejos, que confiaban en él. Había algo distinto en su voz. Ya no buscaba mi aprobación. Hablaba con una serenidad nueva, como quien por fin camina sin preguntarse si está siendo visto o evaluado. Ese cambio me hizo querer escuchar más, no por deber, sino por verdadero interés. No era solo mi hijo. Era un hombre con historia, con herramientas, con heridas, con aprendizajes. Un mediodía se apareció con un cuaderno nuevo. Me dijo que quería empezar a escribir también. No sabía qué, ni cómo, pero sentía que tenía cosas adentro que necesitaban salir. Me lo mostró como un niño que enseña un dibujo sin terminar. Le sonreí, lo animé, pero sin dirigirlo. Aprendí que cada quien encuentra su voz a su ritmo, y que lo mejor que podemos hacer es no interrumpir ese proceso con nuestras propias formas. Me pidió que le diera un consejo, uno solo. Le dije, escribí como si nadie fuera a leerlo. Me agradeció sin palabras. Solo con los ojos. Una tarde de viento fuerte, me invitó a conocer su nuevo lugar. Dudé al principio. Nunca había querido entrar en los espacios que él habitaba fuera de mi vista. Pero acepté. Me llevó por calles que no conocía, por pasajes donde los árboles se encorvaban sobre el asfalto y los perros dormían a la sombra. Su habitación era pequeña, pero ordenada. Había plantas en latas recicladas, libros apilados, un banco de madera con marcas de herramientas, y en una esquina, la foto que yo le di. Me emocionó ver que la tenía enmarcada, colgada junto a la ventana. No dije nada. Caminé por el lugar con respeto. Me mostró la silla que restauró, el ventilador que volvió a funcionar, la lámpara que arregló para una vecina. Hablaba con orgullo, pero sin alardes. Tomamos té en tazas desparejadas. El piso crujía, el agua del grifo goteaba, la luz era tenue. Y, sin embargo, había una sensación de hogar. Me dijo que por fin se sentía en su lugar. Que no era grande, ni bonito, pero era suyo. Lo miré a los ojos y le creí. Supe que decía la verdad. Había llegado a ese punto donde uno deja de medir las cosas por lo que aparentan y empieza a valorarlas por lo que sostienen. Después de esa visita, empecé a pensar distinto en mi propia casa. Me di cuenta de que el espacio ya no era el mismo tampoco para mí. No porque hubiera cambiado físicamente,
sino porque yo lo habitaba de otra manera. Con más calma, con más amor hacia mí misma. Tomás seguía viniendo, pero ya no ocupaba el centro de mi atención. Podía estar, o no estar, y mi paz no dependía de eso. Ese fue un descubrimiento enorme. Uno que me hizo sentir más fuerte, más entera. Comencé a compartir algunos textos del taller con él. Fragmentos, párrafos sueltos. A veces me pedía que le leyera en voz alta. Otras veces se los llevaba para leerlos en su casa y luego me daba su opinión. No buscaba halagos. Solo quería que alguien los escuchara con honestidad. Me decía lo que le gustaba, lo que no entendía, lo que le provocaba. Y eso, para mí, era más que suficiente. Habíamos creado un lenguaje nuevo entre los dos. Uno hecho de palabras prestadas, de historias compartidas, de silencios respetados. Una tarde de abril, me regaló una radio vieja que encontró en una feria. La limpió, la arregló, y logró que sonara con claridad. Desde entonces, empecé a escuchar música otra vez. Boleros, tangos, folclore. Canciones que había olvidado, que solía cantar cuando él era chico y que ahora me traían otra clase de nostalgia, más suave, más llevadera. Me sorprendí tarareando una letra mientras cocinaba. Tomás lo notó. Me dijo que mi voz era la misma. Que no había cambiado. Yo sabía que sí había cambiado, pero no quise corregirlo. A veces, lo que uno oye es más cierto que lo que es. Empezamos a ver películas juntos. No seguido, pero a veces, cuando la noche caía temprano y el cuerpo pedía descanso. Él traía una en su pendrive. Yo preparaba algo caliente. Nos sentábamos en silencio, y dejábamos que la historia ajena llenara los espacios. Después comentábamos. A veces debatíamos. Teníamos visiones distintas. Pero nunca discutíamos. Habíamos aprendido a respetar la diferencia sin necesidad de imponernos. Ese equilibrio era nuevo para mí. Y lo valoraba cada día. Me di cuenta de que no necesitaba que Tomás fuera perfecto. Solo necesitaba que fuera real. Y lo era. Con sus contradicciones, sus dudas, su historia. Yo también lo era. Y en esa humanidad compartida encontrábamos un terreno común donde ya no dolía recordar lo que pasó. Una mañana, después de una caminata larga, se sentó frente a mí y me dijo que entendía por qué hice lo que hice con la casa, con el dinero, con la decisión de irme. Dijo que antes lo vivió como abandono, pero que ahora lo veía como una elección valiente. Me dijo que si no hubiera pasado todo eso, él nunca habría cambiado. Que a veces uno necesita tocar fondo con fuerza para que se le acomoden las ideas. Yo no respondí. Solo asentí. Porque no hacía falta agregar nada. Lo importante era que él lo sabía ahora. Pasaron las semanas como suelen pasar cuando no se está esperando nada, pero aún así la vida sigue su curso. Me encontraba escribiendo más que nunca. Las páginas de mis cuadernos se llenaban una tras otra sin que yo me lo propusiera. No tenía estructura ni propósito editorial, pero en cada párrafo encontraba consuelo. A veces escribía sobre la infancia de Tomás, otras sobre mi madre, otras solo sobre objetos, una taza, una radio, una silla. Cada cosa en esta etapa de mi vida había adquirido un peso nuevo. No por su valor material, sino por lo que representaba. Tomás seguía viniendo con regularidad. En sus visitas ya no había tensión. Se sentaba en la misma silla junto a la ventana, y muchas veces ni siquiera hablábamos demasiado. Había tardes en las que compartíamos la lectura de un mismo libro. Leía un capítulo, el otro. Luego hablábamos sobre eso. En otras ocasiones, él traía el cuaderno donde escribía y me leía algo en voz baja, esperando mi opinión. Me costaba reconocer en él al muchacho que un día me miró a los ojos y me dijo que ya no necesitaba mis ahorros porque yo era vieja. Había quedado tan lejos esa versión de él, que a veces parecía que había sido otro quien lo dijo. Una tarde, después de mucho pensar, decidí mostrarle un texto completo. Era uno de los más personales. Contaba con detalle cómo me sentí el día que vi mi cuenta bancaria vacía. Cómo fue caminar hasta el banco con el presentimiento ya en el pecho.
Cómo dolió sentarme frente a la empleada que, sin saberlo, me confirmaba que mi hijo había vaciado todo. Se lo leí sin mirarlo. Mis ojos estaban fijos en el papel. Cuando terminé, había silencio. No me pidió perdón. No lloró. Solo se levantó, fue a la cocina y preparó té. Me lo trajo, lo puso sobre la mesa y me dijo que no sabía cómo viví todo eso sola. Le respondí que no estaba sola. Que estaba conmigo. Que aprender a sostenerse una misma también es compañía. Después de eso, no volví a esconder mis textos. Cada tanto, le daba alguno. Me daba los suyos. Nos leíamos con un respeto que no necesitaba explicaciones. Habíamos construido una forma de comunicarnos que no teníamos antes, una que no dependía de la sangre ni de los recuerdos, sino de lo que éramos ahora. Dos personas con un pasado compartido y un presente en paz. Un fin de semana, me invitó a un almuerzo con algunos compañeros del taller. Al principio dudé. No me sentía cómoda saliendo con grupos de gente, mucho menos donde nadie me conocía. Pero acepté. Me senté en un patio, bajo una parra, con platos simples y conversaciones cruzadas. Lo vi hablar con naturalidad, moverse con seguridad. Lo escuché reír. Y me pareció, por primera vez en muchos años, que mi hijo estaba bien. No fingiendo estar bien, sino realmente en equilibrio. No necesitaba demostrar nada. No pedía nada. Solo estaba ahí, siendo parte de algo. Después del almuerzo, caminamos hasta una plaza. Me ofreció su brazo, como siempre. Me contó que estaba pensando en dar clases en el taller. Que uno de los dueños estaba por jubilarse y que tal vez él podía ocupar su lugar. No hablaba con soberbia. Hablaba con una claridad que me impresionó. Le dije que lo veía preparado. Y él, con esa sonrisa mínima que apenas levanta una comisura, me dijo que por primera vez se sentía útil de verdad. En el camino de vuelta me habló de cosas pequeñas. Que había cambiado las cortinas de su habitación. Que había encontrado una vieja receta mía escrita a mano y que intentó prepararla. Que una vecina le prestó una bicicleta y volvió a andar después de años. Eran cosas mínimas, pero en su voz sonaban importantes. Y lo eran. Porque hablaba desde un lugar distinto, uno donde ya no hacía falta justificar lo que se sentía. Cuando llegamos a casa, me ayudó a subir unas bolsas del mercado. Ordenamos en silencio. Me preguntó si necesitaba algo para la semana. Le dije que no. Que tenía todo. Y era cierto. No necesitaba más. Tenía salud, tenía mi espacio, tenía mi rutina. Y sobre todo, tenía esta nueva etapa con él, tan distinta a la que alguna vez imaginé, pero mucho más real de lo que creí posible. Empezó a venir los domingos con más regularidad. A veces cocinaba él, otras veces lo hacíamos juntos. Se volvió una especie de tradición. Me contaba las novedades del taller, los problemas técnicos que resolvía, las piezas que reparaba. A veces me traía fotos de muebles terminados. Le gustaba mostrar el antes y el después. Yo lo miraba y pensaba en lo simbólico de eso. Reparar. No solo madera. También lo invisible. Una noche de domingo, después de cenar, se quedó más de lo habitual. Me preguntó si pensaba volver a ver a alguien, tener una pareja. La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no. Que ya no buscaba compañía en ese sentido. Que me sentía plena así. Me respondió que lo entendía. Que él tampoco tenía pareja, pero que tampoco se sentía solo. Que había entendido que la compañía más importante es la que uno logra tener con uno mismo. Asentí. Porque era cierto. A medida que pasaban los meses, todo se fue acomodando con una naturalidad serena. La culpa ya no tenía espacio. El rencor tampoco. Solo quedaba el presente, lo que éramos en ese ahora sin adornos. Habíamos logrado algo que no muchas personas consiguen, reconstruir sin negar el derrumbe. Hablar del pasado sin repetirlo. Estar juntos sin necesitar explicaciones. Y así, casi sin darnos cuenta,
estábamos bien. El otoño se despidió sin dramatismos, con hojas secas arrastradas por el viento y mañanas cada vez más frías. En casa, me preparaba para el invierno como todos los años, mantas limpias, té en cantidad, libros apilados sobre la mesa. Pero esta vez algo era distinto. No por lo que tenía, sino por lo que ya no dolía. Había llegado a una etapa en la que podía mirar mi vida sin resentimiento, sin la urgencia de ajustar cuentas con el pasado. Aceptaba lo vivido con los bordes que tenía, sin suavizarlos, pero también sin dejar que lastimaran. Tomás venía como siempre. Cada vez con más naturalidad. Ya no como un hijo en deuda, ni como un hombre cargando culpas. Venía como quien vuelve a casa, sin permiso, pero con respeto. Habíamos llegado a ese punto en el que no era necesario pedir nada. El vínculo se sostenía solo, con los gestos, con la presencia. Una mañana de invierno, me trajo un sobre. Dentro, una carta. Escrita a mano. Me dijo que no quería leerla en voz alta, que prefería que lo hiciera cuando estuviera sola. Asentí, y no pregunté nada. Esperé a que se fuera. Me senté en mi silla, junto a la lámpara, con una manta sobre las piernas. Abrí el sobre con cuidado. Era una carta larga. Empezaba con mi nombre completo. No con, mamá. Con mi nombre. Y eso ya decía mucho. Me hablaba desde la adultez. Desde un lugar que nunca había usado antes conmigo. Contaba todo lo que nunca se había animado a decir. Cómo fue que tomó la decisión de sacar mis ahorros. Cómo se sintió al hacerlo. Lo confundido que estaba, la mezcla de miedo y egoísmo que lo empujó a justificar algo injustificable. Me dijo que en su interior pensaba que el dinero era una especie de herencia adelantada. Que lo racionalizó porque no quería aceptar que estaba traicionando mi confianza. Que la culpa lo invadió desde el mismo momento en que abordaron el avión. Que el viaje no tuvo ni un día de verdadera felicidad. Que Clara se mostraba satisfecha, pero que él solo sentía un vacío que ni todo el lujo del mundo podía llenar. Decía que al regresar, al no encontrarme, supo que había cruzado una línea de la que no se volvía. Que el verdadero castigo no fue quedarnos sin hablar, sino el silencio que tuvo que sostener después, cuando nadie le hablaba de mí, cuando el remordimiento se hizo rutina. Contaba cómo intentó justificarse ante otros, pero que ningún relato lo convencía, que ninguno lo hacía sentir menos culpable. Y que solo cuando aceptó que el daño era irreparable, pudo empezar a cambiar. La carta no pedía perdón de forma directa. Era más que eso. Era una confesión sin maquillaje. Un intento sincero de mirarse a sí mismo con honestidad. Decía que todo lo que construyó después, lo había hecho con esa herida en el pecho. Que cada clavo que martillaba, cada madera que lijaba, era también una forma de pedir disculpas sin palabras. La carta terminaba con una frase simple: gracias por no desaparecer para siempre. Cerré el sobre, lo guardé en una caja de cartón junto a algunos textos míos. No lloré. No sentí alivio, ni tristeza. Solo una calma densa, como quien encuentra una respuesta que no buscaba, pero que agradece. Después de eso, nuestras visitas siguieron igual. No cambiamos el ritmo. No hicimos de esa carta un tema central. Pero había algo nuevo entre nosotros. Una especie de transparencia que ya no necesitaba palabras para sostenerse. Un día de frío extremo, se ofreció a cambiar las cortinas por unas más gruesas. Subió a la escalera, quitó las viejas, colocó las nuevas. Luego, se sentó, respirando agitado. Me dijo que se sentía mayor. Que el cuerpo ya no era el mismo. Me reí. Le dije que ahora él sabía lo que era tener que parar, que eso también era crecer. Me sonrió sin hablar. En esa misma tarde, me propuso un viaje. Nada lejano. Un pueblo pequeño, a 2 horas. Quería que fuéramos juntos. Solo un fin de semana. Dijo que había trabajado horas extra y que podía costearlo. Dudé. Hacía años que no salía de la ciudad. Pero acepté. Porque sentí que ese gesto era importante. No por el destino. Por lo que significaba.
Viajamos en un colectivo de línea. Nos sentamos uno al lado del otro, sin hablar demasiado. En el pueblo, caminamos por calles tranquilas, visitamos una feria de antigüedades, comimos pan casero en una panadería que apenas tenía 3 mesas. Dormimos en un hostal modesto. Compartimos la habitación, como 2 extraños conocidos. Él leyó antes de dormir, yo escribí en mi cuaderno. No necesitábamos hablar. El silencio no era incómodo. Esa noche, mientras escuchábamos la lluvia contra el techo de chapa, me dijo que estaba pensando en anotarse en un curso más largo. Algo formal. Técnico. Que tal vez podía enseñar a otros desde un lugar más sólido. Me alegró escucharlo. Le dije que sí, que podía. No como aliento vacío, sino con certeza. Volvimos al día siguiente, y el regreso fue distinto. Ya no era solo un viaje. Habíamos sellado algo sin nombrarlo. Habíamos cruzado una etapa. Desde entonces, noté que nuestras charlas eran menos nostálgicas. Hablábamos más del presente, incluso del futuro. De cosas prácticas. De lo que haría él si llegaba a conseguir ese nuevo puesto. De si podría algún día alquilar algo mejor, no para él solo, sino quizás para compartirlo con alguien. Yo seguía con mis talleres, mis libros, mis paseos. Pero había algo en mí que se había asentado. Ya no caminaba con la espalda encorvada por el peso de lo que pasó. Caminaba recta. Con el cuerpo que tengo ahora, más lento, pero firme. Y con el corazón más liviano. En las últimas semanas, comenzó a llegar menos. No por desinterés, sino porque su tiempo estaba más ocupado. Yo lo entendía. Y me alegraba. Porque sabía que no venía por necesidad, sino por cariño. Y cuando ese cariño es genuino, puede sostener la distancia. A veces, al sentarme frente a mi mesa, pensaba en lo mucho que cambia la vida sin ruido. No en los grandes eventos, sino en las acumulaciones pequeñas. Un gesto, una visita, una carta, una foto. La redención no viene de un día. Viene de la constancia. De estar. De no irse. Y él, al fin, estaba. El invierno terminó sin dramatismo. Una mañana me desperté y el aire ya no cortaba la piel. Las macetas en el balcón mostraban los primeros signos de vida y las calles empezaban a llenarse otra vez de sonidos, de pasos rápidos, de voces que volvían a hablar con entusiasmo. Era como si todo volviera a comenzar, aunque en realidad nada se hubiese detenido nunca. Solo el ritmo había cambiado. Tomás venía poco, pero cuando venía, era pleno. No hablábamos del pasado. No lo necesitábamos. Había una claridad entre nosotros que ya no requería explicaciones. No hablábamos de lo que nos dolió, sino de lo que hacíamos, de lo que vivíamos. Él con su taller, sus cursos, su día a día entre madera, herramientas, compañeros. Yo con mis textos, mis caminatas, mi cuaderno siempre abierto. Era como si después de tanto ruido, hubiéramos aprendido a hablarnos en voz baja, sin apuros, sin sobresaltos. Me trajo un cuaderno nuevo. Dijo que había encontrado uno igual al que yo usaba. Me lo dio sin ceremonia. Solo lo puso sobre la mesa. Le agradecí. Ya casi había terminado el otro. En sus hojas estaban los últimos años de mi vida. Lo guardé con cuidado. No como algo frágil, sino como algo completo. Una tarde, después de meses sin mencionar nada del pasado, me dijo que entendía por qué nunca le dejé nada. Que ya no le dolía. Que había pensado mucho en eso. Dijo que al principio sintió que lo estaba castigando, pero que ahora lo veía distinto. Que donar ese dinero fue una forma de cortar con todo lo que lo había enfermado a él y a nuestra relación. Que fue un acto de fuerza, no de castigo. Le respondí que tenía razón. Que no lo hice por venganza. Que lo hice porque necesitaba vivir. Porque si me quedaba con la casa, con ese dinero, con todo lo que me recordaba lo que pasó, yo me apagaba por dentro. Me miró con esos ojos suyos que ya no eran los mismos. Habían envejecido, pero también se habían aclarado.
Me dijo que lo entendía todo. Que lo aceptaba. Que no necesitaba más que eso, saber que yo estaba bien. Le dije que él también estaba bien. Que no era perfecto, pero que estaba presente, entero, despierto. Que eso ya era mucho más de lo que alguna vez imaginé. En algún momento de ese día, mientras hablábamos en la cocina, me di cuenta de que lo quería de una forma distinta. Ya no era ese amor de madre que se desvive, que da sin medida, que espera todo. Era otra clase de amor. Más libre. Más sano. Uno que respeta, que acompaña, pero que también sabe soltar. Y supe que él también me quería así. Sin dependencia. Sin necesidad de redimir lo irredimible. Solo con lo que somos ahora. Pasaron las semanas. La vida siguió su ritmo. La ciudad cambió de color, la luz se volvió más dorada. Mis pasos eran más lentos, pero más seguros. Mi casa seguía igual, pero yo la habitaba de forma nueva. Ya no era un refugio de dolor. Era mi espacio, limpio, sencillo, suficiente. Tomás me escribió otra carta. Esta vez no me la dio en mano. Me la dejó en la mesa de la cocina y se fue. La encontré después de almorzar. Hablaba del futuro. De que quería iniciar un proyecto propio. Un pequeño taller con otros 2 compañeros. Que no sabía si iba a funcionar, pero que por primera vez no le daba miedo intentar algo por sí mismo. Me agradecía por haberlo dejado caer, porque decía que solo así entendió cómo se camina. Me decía que no sabía si lo que haría tendría éxito, pero que ya no le importaba tanto el resultado. Que ahora sabía trabajar, esperar, construir. Guardé la carta en el mismo lugar donde estaba la anterior. Con mis textos. Con las fotos. Con las cosas que se salvan. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno nuevo, pensé en todo lo que había vivido desde aquel día en que descubrí que mi hijo se había llevado mis ahorros. Pensé en el dolor que me cerró el pecho, en la desesperación de no tener rumbo, en la decisión de vender mi casa, de desaparecer. Pensé en la soledad de esos primeros meses, en el silencio del teléfono, en el vacío de las cuentas. Y luego, pensé en lo que vino después. En las cartas. En las visitas. En el banco de madera. En las tardes de lectura. En las caminatas por la plaza. En la paz. Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. Me acosté con la ventana entreabierta. El aire entraba fresco, pero no dolía. Escuché a lo lejos la ciudad apagándose. Autos, voces, pasos. Pensé en Tomás. En su taller. En sus decisiones. Y me sentí tranquila. No por él, ni por mí. Sino porque al final, todo encontró su lugar. No le dejé herencia. No hubo dinero, ni casa, ni cuentas a su nombre. Pero le dejé otra cosa. Le dejé mi historia contada con verdad. Le dejé la certeza de que se puede reparar. Le dejé el ejemplo de que cuando uno ya no puede más, tiene derecho a empezar de nuevo sin avisar. Le dejé la evidencia de que el amor puede cambiar de forma, y aún así seguir siendo amor. Y eso, lo sabía, era suficiente.